En este vídeo quiero compartir con vosotros las técnicas o trucos que yo utilizo a la hora de sembrar las plantas en nuestro acuario, ya sea un montaje nuevo o un montaje que ya está establecido, porque aunque sí que es cierto que a priori puede parecer fácil, hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo cuando nos llega la planta la primera vez. No voy a hablar de las plantas in vitro porque para ello quiero hacer un capítulo aparte, pero vamos a centrarnos en lo que serían las plantas en maceta, las que comúnmente vemos siempre en cualquier tienda de acuariofilia. Cuando las recibimos en casa tenemos que tener presente que, como norma general, pueden venir con algún huevo de caracol que no queremos introducir en nuestro acuario, y lo idóneo sería darle un pequeño baño en lejía de unos 5 minutos, pero no lejía pura, sino rebajada a razón de 4 litros de agua y 250 mililitros de lejía. Esto lo removéis bien durante un par de minutos y sumergís la planta 3-4 minutos y os va a quedar perfecta, limpia y desinfectada. Una vez que habéis desinfectado la planta, esto para plantas en maceta, para plantas in vitro no hace falta, el siguiente paso sería quitar la maceta de plástico con todo el cuidado del mundo, porque en muchas ocasiones podemos correr el peligro de cortar alguna raíz, y aunque en algunos casos no es malo cortar las puntas de las raíces antes de sembrarlas en nuestro tanque, porque eso ayuda a que la planta enraíce con más vigorosidad, sí que es cierto que tenemos que tener cuidado de no hacerlo por la mitad o por la parte alta de las raíces. Una vez que vamos cortando la maceta, luego tenemos que poner especial hincapié a que se desprenda toda la lana de roca que viene adherida o incrustada en las raíces de nuestras plantas. ¿Por qué? Pues porque a priori podemos pensar que esto no es un estorbo, que como es lana de roca y es natural, tampoco le va a venir mal a nuestro acuario si se queda un poquito, un trocito entre las plantas cuando las vayamos a sembrar, pero el problema de la lana de roca es que se va a ir desintegrando y poco a poco nos va a ir manchando tanto el sustrato como el agua. Aunque nosotros pensemos que se ha quedado enterrada en la arena, poco a poco va a ir saliendo hacia arriba, sobre todo si la remueven caracoles, y nos va a enturbiar el agua. Por tanto, lo que tenéis que hacer es que se desprenda bastante bien, dándole con un cepillo de dientes, como estáis viendo en las imágenes, y acto seguido, ¿por qué no?, aclararla, frotándola ligeramente sobre las raíces en algún tupperware con agua para que pierda por completo la lana de roca. Una vez hecho esto, nos dispondríamos a sembrar nuestras plantas en el acuario, y en realidad el método más efectivo para que las plantas cambien su fenotipo de una manera poco agresiva y enraícen bastante bien sería empezar un acuario plantado con el método Dry Start, que es el método seco. Lo habéis visto en algún vídeo que he hecho, voy a dejar en la pantalla final el Dry Start método donde lo explico un poquito mejor, pero bueno, ese sería el método a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque las plantas, como os he comentado, van a cambiar su fenotipo de una manera menos agresiva y van a perder menos hojas, se van a debilitar menos, y con ello vamos a tener un plantado más bonito desde el principio, que también lo podemos hacer cuando el acuario ya está establecido, pero van a cambiar y sufrir un poquito más las plantas, que es ese momento en el cual pensamos que a lo mejor no se nos están dando bien porque pierden algunas hojas o se ven un poquito feas al principio, pero es porque están cambiando su fenotipo, adaptándose de la manera en la cual han estado en emergido, cultivándose, a el hábitat sumergida en la cual nosotros las estamos colocando. A la hora de introducirlas en el sustrato es súper fácil, ayudándonos de unas pinzas. Tenemos que hacer un pequeño agujero en el sustrato. En este aspecto, si es grava de una granulometría muy pequeña o sustrato nutritivo, mejor que si es arena, porque la arena no deja respirar a las raíces de nuestras plantas. Y una vez que hayamos hecho el agujerito con las pinzas, nos dispondremos a coger la planta toda entera, si es una planta de roseta, y colocarla en su lugar, donde queramos que vaya a estar. Digo si es una planta de roseta porque si por ejemplo estamos hablando de Heliocharis o Cryptocoline, que son plantas que podemos desmenuzar para plantar el acuario en más zonas, las separaremos poquito a poco con la yema de los dedos, y estas entonces las plantaremos en las zonas concretas que queramos en nuestro tanque. Una vez hecho esto, si estamos llevando a cabo el Dry Start Method, pues con un pulverizador, pulverizaremos bien el sustrato con agua para que esté humedecido,
y enraícen de una mejor manera. Y si ya tenemos el acuario establecido, lo único que tenemos que hacer es darle tiempo a las plantas y, claro está, tener en cuenta que van a necesitar sus macronutrientes y micronutrientes. Por eso en un acuario establecido se da por hecho que lo van a tener. Con respecto a las plantas de tallo, llevaremos a cabo el mismo sistema, pero con las plantas de rizoma tenemos varios métodos de hacerlo. Hablando, por ejemplo, de las anubias, si el acuario está vacío, una planta que tiene rizoma, como las anubias, sería muy fácil enraizarla a troncos, a piedras o, por qué no, al sustrato en sí, ayudándonos de una piedrecita o un motivo de decoración, pegándolas con pegamento de contacto, teniendo en cuenta que este pegamento no va a ser abrasivo para la planta, pero que lo tenemos que hacer con cuidado. Si tenemos el acuario ya lleno de agua, estas plantas de rizoma las podemos intentar pillar, por denominarlo de alguna manera, entre una piedra y otra, porque ella misma, cuando pasen 2-3 semanas, va a empezar a enraizarse y a agarrarse en los poros de la misma piedra. Por tanto, también es una manera muy fácil y efectiva de enraizar, en este caso, plantas de rizoma. Respecto a cómo lo hago con los musgos, voy a hacer otro vídeo dedicado en exclusiva, porque hay varios métodos de realizar el tapizado con musgo y me gustaría compartirlos de una manera más amplia.